Hermanos, en la fe de nuestro Dios y Padre y de su Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador, paz a vosotros. Pueden tomar su lugar. También saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través de las plataformas digitales. Les mandamos un saludo de paz a la Iglesia de Dios en general. Hemos estado viendo este folleto que es Escritos Sagrados 4. Últimamente hemos estado analizando lo que eran los libros apócrifos, los versos que se añaden. Entonces, hoy vamos a empezar con este estudio que es Mishnah y las reglas de la escritura divina. Es la lección Yod. El verso para memorizar dice así: ahora pues, escribíos este cántico y enseñándolo a los hijos de Israel, ponlo en su boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Deuteronomio 31, 19. Entonces repetimos todos el verso, dice: ahora pues, escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Deuteronomio 31, 19. Entonces, aquí estamos viendo que está hablando nuestro Dios directamente. Entonces, ¿qué dice? Ahora pues, escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea testigo contra los hijos de Israel. Deuteronomio 31, 19. Todos nuevamente juntos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Deuteronomio 31, 19. Amén. Es importante que analicemos este verso porque su contexto. Está hablando nuestro Dios. ¿A quién está hablando? A Moisés. Cuando Moisés ya entró a la tierra prometida, le está diciendo esto: ahora pues, escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Deuteronomio 31, 19. Tenemos que analizarlo porque aquí hay palabras que se pudieran malinterpretar. Se pueden malinterpretar o se puede pensar que está diciendo algo que no está diciendo. Que las gentes, las personas, nosotros humanos, el pueblo de Israel, no era ajeno a ello. Entonces aquí está diciendo nuestro Dios unas palabras que, si vemos el verso de Deuteronomio 31, 19, pues es palabra de Dios y es así, y es infalible y es así. Entonces esto ha derivado a ciertas malinterpretaciones, ¿sí? Entonces, pero antes de seguirle y vayan repasando el verso, quisiera que alguien de mis hermanos, de mis hermanas, sabe lo que es el Mishnah.
Bueno. ¿Y qué tendría que ver con lo que estamos estudiando? Estábamos estudiando primero los libros apócrifos, de lecturas que no son palabra de Dios. Eso es lo que estamos viendo últimamente. Entonces, el Mishnah es la primera gran recopilación escrita de la ley oral judía. ¿Sí me explico? La Mishnah es la primera gran recopilación escrita de la ley oral judía. Fue organizada y redactada alrededor del año 200 después de Cristo. Estamos hablando del siglo II después de nuestro Señor Jesucristo, por el rabí Yehudá Hanasi. Sí. Pueden decir, bueno, ¿por qué lo hizo? ¿O para qué lo hizo? ¿Sí? Antes de Yehudá Hanasi, todas las enseñanzas se transmitían oralmente de maestro a discípulo. Pero debido a guerras, persecuciones, dispersión del pueblo judío, se corría el riesgo de perder esa tradición. Por eso Yehudá Hanasi tomó la decisión histórica de escribirla para preservarla. Sí que contiene la Mishnah. La Mishnah reúne leyes, costumbres, decisiones rabínicas, interpretaciones de la Torá y discusiones entre rabinos o sabios. Es una colección de enseñanzas legales, prácticas que explica cómo aplicar la Torá en la vida diaria. ¿Sí? Está organizada por 6 órdenes, que es el Seraim, que se refiere a la agricultura, oraciones y bendiciones. La segunda, al Moed, que son fiestas y sábados. La tercera es Nashim, que es matrimonio, divorcio y votos. La cuarta es Nesikim, que son leyes civiles, daños y juicios. La quinta es Kodashim, que se refiere a los sacrificios y temas del templo. La sexta es el Taharot, pureza e impureza ritual. Sí, cada orden contiene tratados que son Mesejot, perdón. Y cada tratado contiene capítulos y Mishnayot, que son pequeñas secciones. En un total son 63 tratados, 523 capítulos, aproximadamente 4.200 enseñanzas o Mishnayot. Sí, estamos aquí viendo que no es palabra de Dios, que se escribió 200 años después de Cristo, lo escribieron rabinos sabios, interpretando lo que ellos entendían de la Torá, ¿sí? Pero también existe otra, ¿cómo lo clasifican los judíos? Porque está el Mishnah y el Talmud. El Mishnah es la base del Talmud, ¿sí? El Mishnah es el texto principal y la Gemara es la discusión y explicaciones posteriores. ¿Para qué sirve la Mishnah? ¿O para qué le sirve al pueblo judío la Mishnah? Es una guía práctica para vivir los mandamientos, una base legal para decisiones religiosas, un texto esencial para estudiar la historia y el pensamiento del judaísmo antiguo. Para nosotros los cristianos no nos funciona para nada, pero puede ser que
referirnos a cómo vivía el pueblo de Israel en tiempos de Jesús, un contexto cultural del Nuevo Testamento y el funcionamiento del templo y las fiestas. Pero ¿cómo se formó esta ley oral que luego sería la Mishnah? Dice, según los judíos, cuando Dios dio la Torá escrita, estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, los 5 primeros libros, también le dio a Moisés explicaciones orales. Eso es lo que dice el judaísmo, para saber cómo cumplir los mandamientos. Entonces, la Torá escrita dice qué hacer y la ley oral explica cómo hacerlo, según en el judaísmo, ¿sí? Algunos ejemplos. La Torá dice: 6 días trabajarás y el 7º descansarás, pero no define exactamente qué trabajo está prohibido, según ellos. La Torá dice: atarás estas palabras como señal en tu mano, pero no explica cómo hacerlo. Sí, lo pone como un telafín. La Torá dice: no cocerás el cabrito en la leche de su madre. El judaísmo oral explica cómo aplicar esta ley. Estas explicaciones se transmitían o se transmitieron oralmente por generaciones entre el judaísmo antes del siglo II de nuestra era. Durante muchos siglos solamente fue de manera oral. Y como vimos, el Rabí Yehudá Hanasi fue el primero que lo escribió 200 años después de Cristo. Otros ejemplos de por qué los judíos hicieron esto: ellos cifran varios pasajes donde Dios manda obedecer enseñanzas, según ellos, no escritas. Esto lo vemos en Éxodo 24:12, donde dice: te daré la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarte. Ellos interpretan que para enseñarte implica instrucciones adicionales. Por eso les comentaba que es importante analizar el verso, porque ellos dicen: esta palabra, sí, como dicen, para enseñarte, me va a dar más instrucciones. En Deuteronomio 12:21 dice: algunos detalles deben ser hechos como yo te he mandado, pero esos detalles no aparecen en la Torá. Para ellos implica instrucciones orales. En Deuteronomio 17, del 8 al 11, manda obedecer las decisiones de los sacerdotes y jueces. Dice el verso así: harás según lo que ellos te enseñen. Si ellos te toman como base, o por qué hicieron esta Mishnah. Sí, porque el judaísmo piensa que con estos versos a ellos se les autorizó hacer una traducción interpretativa. Ellos dicen: no, pues podemos hacer una traducción. En Josué 1, del 7 al 8 dice: guarda toda la ley que Moisés te mandó. Ellos interpretan que también Moisés no solamente lo escribió, sino que también lo enseñó de manera oral. ¿Sí? Entonces, por lo general se conoce más el Talmud. El Talmud está compuesto de la Mishnah y de la Gemara. Sí, la Mishnah, como vimos, es el texto legal básico, 200 años después de Cristo, y la Gemara
son discusiones, explicaciones posteriores. Estamos hablando de 200 al 500 años después de Cristo. Existen dos versiones, que es el Talmud de Jerusalén y el Talmud de Babilonia. Sí, esto y los mismos contienen leyes, debates rabínicos, interpretaciones, costumbres, historia del pueblo judío y explicaciones cómo cumplir la Torá. Sí, como vimos nosotros en los estudios anteriores, que hay libros que son deuterocanónicos. Eso sería en lo que es en el cristianismo. Entonces vemos aquí que el Talmud tiene que quedar claro: el Talmud no es parte de la Biblia. La Mishnah no es parte de la Biblia. No son para el judaísmo, son para nosotros no, que son enseñanzas para ayudar a entender. Y a nosotros que se nos pueden entender el judaísmo en tiempos de Jesús, cómo funcionan las sinagogas, cómo se celebran las fiestas, el contexto de los fariseos, leyes de pureza, tiempo bíblico, costumbres del segundo templo. Jesús de alguna manera contradijo estas tradiciones cuando debatió con los fariseos que basaban su práctica en la ley oral. O sea, es algo que venía muy fuerte, pesaba mucho en esos tiempos. Si esto lo vemos en Marcos 7. Pero Cristo enseñó claramente que la tradición no puede anular la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahorita? Sí, mi hermano Janiel, por favor, que alguien le puede prestar. Sí, hermano, gracias. Sí, así como usted explica, hermano, nada más que con la diferencia de que obviamente la Torah como tal era enseñada en las generaciones, ¿no? En las familias, de padres a hijos, y también por los ancianos, por los sabios, a diferencia de la Mishnah, que eso era solamente, sí, pasado, o sea, es lo que se cree, ¿no? O sea, o lo que se dice, que era pasado solamente entre los sabios, entre los líderes, no a todo el pueblo como tal. Se cree en este sentido, como se viene explicando, que así como Dios le dio a Moisés las leyes, también le da la interpretación, porque así le llaman la interpretación o la repetición de lo que es la ley. Y lo que se repetía y lo que se enseñaba en las familias era la Torah. Y Moisés, el primero que recibió todas esas instrucciones que no fueron escritas, que así se cree, que no fueron escritas, sino enseñadas por parte de Dios. Después Moisés se las enseña a Josué y Josué a los ancianos, y así fue pasando a generaciones, pero solamente entre los sabios o los ancianos, dado que podemos ver, por ejemplo, en los tiempos del Señor, lo que era el Sanedrín, que ellos les decían, es que se hace así, o porque hacen esto. Un ejemplo también que podemos poner es el Corbán, por ejemplo, ¿no? Cuando el Señor les dice a los fariseos, ustedes se corban, y con eso creen que obedecen a la ley. La ley dice una cosa: honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes se corban, lo que yo dé al templo es suficiente. O le decían los fariseos al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Y eso dónde viene en la ley? Pero ellos tenían una interpretación, una forma de hacerlo, y eso ya lo ponían, ellos lo explicaban, ellos lo decían, y se tenía que hacer conforme a esa interpretación que ellos daban. Ya posteriormente, como bien dice hermano, 200 años después, ya se escribe, y al escribirse ya se toma así de por sí,
se tenía casi como ley estas costumbres, estas tradiciones. El Señor se los señaló a los fariseos. Ya una vez escrito, pues mayormente tomó ese auge, ¿no? De ser más impositivo, aunque dicen que no es ley, pero dicen, la ley es esta, pero para poder cumplir la ley, como bien estaba diciendo hermano, tiene que ser de esta forma, y entonces ellos tienen sus explicaciones. Bien, ya mencionaba, ¿no? El Talmud, por ejemplo, que ya son, incluso no solamente vienen explicaciones, sino, por ejemplo, para tomar algún alimento se debe de hacer este rezo, o una bendición le llaman, ¿no? Pero para tomar agua esto, para hacer esto, lo otro. Entonces, creo que hace algunos sábados les explicaba yo, hermanos, ¿se acuerdan? Cuando se lavaban las manos, para poder ingerir algún alimento, tenían que decir una bendición, pero venía con ciertos ritos, hasta les decía, ¿se acuerdan? Curioso, ¿no? Porque dicen que para lavarse las manos tenían que tener las manos limpias, porque era un ritual, y tenían que hacer una bendición. Entonces eso fue haciendo como, pues impositivo de alguna manera. Pero sí, efectivamente, esto que explica hermano es así porque se decía es que tienen que hacerse de una manera. Si incluso la misma Torah la toman como es la ley, como tal nosotros lo conocemos, es la ley de Dios, pero la palabra Torah le dan el significado precisamente de guiar, de enseñar, o de, como el ejemplo que se pone es como quien instruye a una persona para utilizar un arco y dar en el blanco. Entonces, para poder dar ahí en el blanco con el arco, se requiere de instrucciones, de posturas, de ciertas acciones previas, de práctica. Entonces, eso es lo que ellos dicen, es que la Torah te lleva a algo, pero todas esas prácticas, todas esas posturas, todas esas formas de llegar a eso, entonces ahí es donde, digamos, todo aparece la Mishnah. Gracias, hermano. ¿Alguien más, mis hermanos? Mi hermano. Pero hermano, con respecto a la interpretación que ahora, esa enseñanza fue para los judíos, ¿verdad? Esa es una enseñanza que se estuvo practicando en el pueblo judío. Ahora la enseñanza llegó a nosotros acá, los gentiles, que en otro tiempo pues estábamos alejados de ese conocimiento. Ahora para nosotros, yo he escuchado, hermanos, predicadores que como usan las reglas, y hablando que la Mishnah es regla de cómo, ¿sí se escucha, hermano? Sí. Es la regla de cómo llevar a cabo una enseñanza, que esa enseñanza es la que nos va a instruir como pueblo a hoy nosotros que somos ya llegado a la palabra de Dios, que la palabra de Dios llegó a los judíos, y ahora nosotros tenemos como gentiles que somos ya llegado a la palabra de Dios, que ya somos pueblo de Dios. Estamos siendo instruidos por la palabra de Dios, y la interpretación que se le da a la palabra de Dios para nosotros que no somos judíos, como se dice, de nacionalidad, exactamente, tenemos otra enseñanza, porque ya nosotros ya no somos enseñados con aquellos rabinos, con aquellos patriarcas que iniciaron con esa cultura judía, ¿verdad? Y para nosotros hoy como mexicanos tenemos una cultura diferente, y la interpretación que le damos hoy a la palabra de Dios es buscar la enseñanza más apegada para estar conectado a la verdad. Esa es una enseñanza con respecto a hoy, que hay esas reglas hermenéuticas, la otra, ¿cómo le llaman? Hermanos, son formas de cómo podemos ir formando los temas, cómo ir interpretando la palabra de Dios y cómo hacerla, cómo vivirla, ¿verdad? Entonces todo eso, las reglas judías, y ahora nosotros como mexicanos nos estamos pegando a la enseñanza de la palabra de Dios, pero también tenemos que buscar también que apegarnos a unas reglas, que esas reglas son las que nos va a mantener conectado a la verdad. Ahora decía mi hermano con respecto a la Mishnah, que es una ley oral, una enseñanza que simplemente era la forma de cómo ellos vivían esa enseñanza como tradición
o que ahora que ya la Mishnah, dijo ahorita la Gemara, que es la forma de cómo enseñar la verdad. Entonces todas estas cosas, hermano, para nosotros ya tenemos que centrarnos a lo que es una enseñanza para no despegarnos de la realidad, como se dice, ¿verdad?, de los judíos. Y hoy en día nosotros pareciera que, no lo digo aquí en la iglesia, sino, no puedo hablar de la iglesia de Dios, hermano, sí, hermano, sino, hermano, hay algunos hermanos predicadores que dicen: nosotros como mexicanos tenemos una cultura distinta a los judíos, y por lo tanto nosotros vivimos la palabra de Dios conforme a nuestra cultura, y creemos que como la vivimos a nuestra cultura, la defendemos, la religión nuestra, a capa y espada, porque así somos nosotros los mexicanos, ¿verdad?, con esta enseñanza. Pero si nos alejamos de la palabra de Dios, entonces, como no quisiera yo meterme a hacer mención de religiosidades, hermano, porque a veces también eso nos conlleva a, como dice la palabra, ¿no?, no te fíes en la paja del ojo de tu hermano, ¿verdad? Pero esas son puntos de cómo interpretamos esas observancias de comentario, ¿verdad? Decimos que nosotros como iglesia de Dios estamos apegados a la palabra de Dios, pero ¿qué hacemos? Decimos que estamos pegados a la palabra de Dios, pero ¿qué hacemos? ¿Hacemos alguna diferencia con los demás o no la hacemos? Entonces ahí es con la cultura mexicana, es lo que llevamos nosotros, una enseñanza que solamente queremos decir: nosotros somos así y ya, pero los otros también dicen lo mismo. Pero aquí la verdad es de la enseñanza que llevamos nosotros conforme a la palabra de Dios. Nos preguntamos: ¿estamos siendo apegados a la palabra de Dios con nuestra enseñanza? Preguntémonos nosotros, ¿verdad? Porque cada vez que nos hacen cuestiones, me dijo ese sacerdote católico, que ya son dos con los que he tenido plática, dice: ¿tú qué has hecho como hijo de Dios? Que te llamas hijo de Dios, ¿qué has hecho de más? Y me citó, hermano, el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 20. Si no hicieres obras mayores que estas, ¿sí? Y si yo no la estoy haciendo, hermano, ¿qué estoy haciendo de más yo, verdad? Entonces preguntas allí que nos hacen esos que son conocedores de la palabra de Dios. Pero entonces yo le preguntaba yo a él, le digo: mire, esto ya no queda entre nosotros, esto ya es a conciencia. Si yo estoy aprendiendo bien la palabra de Dios, por ende yo tengo que enseñarla también, ¿qué?, de esa forma correcta, ¿verdad? Pero usted, y ya después me palmeó el sacerdote católico y me dice: muy bien, dice, vamos a tener otra plática más, porque en verdad, dice, ustedes son iglesia de Dios y nosotros somos romanos, dice, ¿sí? ¿Sí, hermano? Sí, pues ese es el comentario, hermano, si somos apegados a la palabra, ¿no? Bueno, entonces ya sabemos que es el Talmud, que consta del Mishnah y la Gemara. Todo esto es porque desafortunadamente dentro de la iglesia de Dios sí ha habido hermanos que han caído en esto de tendencias al judaísmo, al mesianismo. Entonces, lo sorprenden, ¿no?, cuando les sacan estas interpretaciones, estos pensamientos que de alguna manera pues tienen un poco de ciencia o de, bueno, que sí le pensaron. Sí, entonces sabemos que el Talmud es una tradición rabínica. El Antiguo Testamento o la Torá es palabra de Dios. Sí, hay diferencia. Y esto ha habido siempre una confrontación, que es la Torá escrita contra la tradición de los ancianos. Lo vemos en Mateo 15:1, Marcos 7:1 al 13. ¿Sí? Dios dio su ley directamente a Moisés. Esto lo vemos en Éxodo 31:18, que dice que están escritas con su dedo.
Y en Deuteronomio 5:22 dice, y añadió no más. ¿Sí? Esto tenemos que comprender que con la Torah, con los 5 primeros libros, es suficiente. ¿Sí? En Deuteronomio 4:2 dice, no añadirás ni quitaréis. En Josué 1 del 7 al 8 dice, meditar en la ley de que Moisés escribió. Entonces, la función de la Torah es enseñar la santidad de nuestro Dios, guiar la vida práctica del pueblo y mostrarnos a Dios. Entonces, esta es una traducción oral, es humana, pasada de maestro a discípulo. Jesús la reconoce como costumbre, no como palabra. Lo vemos en Marcos 7, de 3 al 4, que es la tradición de los ancianos. Cuando la tradición contradice la Torah, debe ser rechazada. Marcos 7:13 dice, invalidad la palabra de Dios por vuestra tradición. Como dice hace rato mi hermano Janiel, dice, una de esas tradiciones era el lavamiento de manos, que está en Marcos 7:1 al 5. No era un mandamiento de Dios, era un mandamiento, un mandato rabínico. ¿Sí? Los fariseos inventaron esa tradición para evitar honrar a sus padres. Jesús les respondió que si anulaban la palabra de Dios, Jesús los llama hipócritas, líderes religiosos, que en vano me honran con mandamientos de hombre. Nunca debemos de poner las tradiciones humanas encima de la palabra de nuestro Dios. Lo que no está dentro de la Sagrada Escritura no puede ser obligatorio. Cristo es la autoridad final que por encima de cualquier rabí, de cualquier pastor o concilio. Como dice la palabra de nuestro Dios, examinar toda enseñanza a la luz de la Escritura, en Hechos 17:11. Entonces, ya como podemos ver que la Torah sigue siendo hasta hoy la palabra eterna y suficiente de Dios. La tradición humana no puede ser útil, nos puede ser útil, pero nunca puede sustituir la palabra. Jesús vino a restaurar la pureza del mandamiento original, no a cargar el pueblo con tradiciones, con cargas de hombres. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Sí? Pero ser breve, hermano. Precisamente, aunque sí el mismo Señor, bueno, hay una escritura, ¿no? A través de sus siervos, se expresa que ciertamente el judío, que tiene además, dice la escritura, que se le fue conferida la palabra de Dios. Pero cuando nos referimos a esto, o leemos esto, entendemos nosotros que nos referimos a lo ya escrito como la Biblia. Sí. Ahí hay que tener cuidado solamente en que queremos echar mano de escritos actuales judíos, porque a veces, decía ahorita nuestro hermano, hay quien se va o se inclina hacia el mesianismo, pero hay quienes dicen no, al judaísmo. Y es que los judíos dicen, y a veces está algún hermano explicando algo en un tema, una predicación, y alguien llega a decir, pero es que los judíos dicen esto. Sí, pues el judío dice eso, pero recordemos que lo que es el judaísmo como tal rechazó al Mesías, rechazó al Hijo de Dios. Y entonces muchas de sus creencias o todas sus creencias están basadas en esto.
Entonces hay que tener cuidado de querer echar mano de algún escrito judío y mucho más de otro tipo de escritos, porque bien hemos comentado en las lecciones pasadas que, por ejemplo, leer alguna porción de algún libro apócrifo como dato histórico o incluso la misma historia universal se lee como para entender o comprender algo de la Biblia. O sea, es decir, lo utilizamos como un refuerzo y no como sustituto o alternativo. Es decir, la Biblia dice esto, pero acá este libro de ética dice esto, este libro de historia dice esto, y entonces nos vamos a lo que dicen otros. Ahorita nuestro hermano, ya cuando mencionaba algunos pasajes, no se le agregue ni se le quite. Josué dice, ten cuidado de observar la ley, pero también dice, no voltees ni a diestra ni a siniestra. Es decir, lo que tenemos escrito ahí lo leemos, pero estamos leyendo la Biblia y a veces queremos comprenderlo ahora mayormente en el internet, ¿no? Buscamos en el internet y ¿qué significa este verso de la Biblia? Ya acá dice esto, pero obviamente en internet nos recopila información de todo tipo de sectas, ¿no? Cristianas. Sí. Entonces, y lo hemos dicho aquí en la Iglesia de Dios, nosotros nos basamos a la enseñanza que se nos ha transmitido, se da una interpretación, pero conforme a lo que se nos enseña y que está basado a la palabra de Dios. No podemos irnos a decir, vamos a interpretar la Biblia conforme a la teología o conforme a la apologética, menéutica y demás tipo de ese tipo de estudios, o el Mishnah. ¿Por qué? Porque ya tiene, digamos, la intervención humana. Precisamente la lección que estamos empezando a estudiar dice el Mishnah y las leyes divinas, las leyes de escrituras divinas. Es decir, apenas vamos a estudiar, ¿no?, la comparación de cuál es la ley para lo escrito divino y cuál es lo humano. Entonces ahí nada más para tener cuidado sí, decía nuestro hermano, hay que basarnos a una regla, algo estructurado, sí, solamente hay que tener cuidado de dónde echamos mano para ello. Sí, más en estos tiempos, ¿no?, como dice mi hermano, abunda información, muchísima información, de todo tipo, todos los idiomas, todas traducciones y formas de pensar, que lo que manifiestan es esto, precisamente, que interpretan o creen que esta palabra dice esto, pero no lo dice. Sí, entonces de ahí, de una coma, de una palabra, surgen todas ya filosofías, religiones, cuando no se estudia de una manera correcta y como la mandó nuestro Dios. Entonces vamos ahora a regresar al verso. Ahí ya con este preámbulo ya pueden o entender un poquito más de lo que estamos hablando. Sí, así rápidamente una introducción a este verso que dice, que es Deuteronomio 13:19, dice: ahora pues escribió este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en la boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Necesitamos saber, como les comentaba, el contexto de este verso. Este versículo ocurre al final de la vida de Moisés. Dios le da una orden específica, la cual es escribir, enseñar, memorizar. No solamente era oír, ¿sí? Dice: escríbelo, enséñalo, repítelo y guárdalo en tu corazón. Sí, este cántico resume la historia de Israel, advierte sobre la desobediencia y declara la fidelidad de Dios. Es palabra escrita por mandato directo de Dios. Sí, no es tradición humana. A ver, mi hermano. Y eso Claudio. también, esas palabras también es un recordatorio precisamente para nosotros, porque como dice nuestro hermano, ¿no? Comienzan a estudiar el judaísmo, el mesianismo, y ¿qué hacen?
se van en busca de otros Se dioses, sorprenden, ¿no? Y entonces ya se olvidan. Entonces, esto que dice, enséñalo, escríbelo y memorízalo para la enseñanza que fue para el pueblo de Israel, pero en la actualidad es para nuestra enseñanza también, para que no nos vayamos a otras corrientes y en busca de otros dioses, porque ya nos sentimos superiores, ya tenemos un conocimiento superior, porque ya inclusive hay quien se va hay quien se dice ya soy rabino, ¿no? Ya no soy ahora sí que ministro, ¿no? Sino yo ya tengo un grado más elevado, ya soy rabino, ¿no? Entonces ahí están ya haciendo un acto de infidelidad y están cayendo en la idolatría hacia algo que no es la verdad, ¿no? Cuando tenemos la verdad claramente, no siguiendo costumbres ni tradiciones, porque la palabra de Dios no es costumbre ni tradición, es una verdad absoluta en la cual tenemos que buscar de día y de noche. Sí, gracias, hermano. Sí, como vemos, que Dios manda primeramente a escribirlo, dice, ¿por qué Dios manda a escribirlo? Primeramente, porque lo escrito permanece y da testimonio fiel. Sí, Dios dijo, transmítelo como tradición. Perdón, Dios no dijo, transmítelo como tradición, que cada quien lo interprete. No lo dijo así. Dijo claramente, escríbelo. ¿Sí? ¿Qué relación pudiera tener esta tradición con el Islam? Que establece que el principio de la escritura, lo que viene de Dios, se escribe. Lo escrito es autoridad, lo enseñado debe ser basado en lo escrito. Entonces la Mishnah sugiere que no fue escrita por mandato directo de Dios, es tradición de hombres recopilada siglos después. Eso es lo que la Mishnah busca explicar, la ley, pero no es la ley misma. La palabra de Dios debe estar escrita y clara, no depende de interpretación cambiante. Debe de ser enseñada fielmente, no modificada por tradiciones humanas, y será testigo contra nosotros si la conocemos y no la obedecemos. Entonces, ahora sí, todos de manera uniforme, repasemos el verso. Ahora pues, escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Deuteronomio 31, 19. Amén. Nuevamente, ahora pues escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Deuteronomio 31, 19. Nuevamente, ahora pues escribíos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Deuteronomio 31, 19. Amén. ¿Ya habrá alguno de mis hermanos y hermanas que lo puedan decir? Hermano. Dice este verso. Ahora pues escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo
contra los hijos de Israel. Deuteronomio 31, 19. ¿Quién más de mis hermanos? Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sirva como testigo contra los hijos de Israel. Deuteronomio 31, 19. Amén. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea testigo contra los hijos de Israel. Deuteronomio 31, 19. Amén. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo en contra del pueblo de Israel. Deuteronomio 31, 19. Amén. Aunque lo lean, mis hermanos, leyéndolo, también se aprende, ya 28 días ya se lo saben de memoria. Ahora Sí, pues, está un poco largo. escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Deuteronomio 31, 19. Amén. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlos en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Deuteronomio 31, 19. Amén. ¿Alguien más de mis hermanos? Aunque lo lean, al leerlo lo están repitiendo y lo van a memorizar. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Deuteronomio 31, 19. Amén. Ahora pues, escribimos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, para que este cántico me sea por testigo. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Deuteronomio 31, 19. Amén. ¿Alguien más de mis hermanos? Mis hermanas. Mi hermano Manuel. Ah, ya vi yo. Entonces, ahora pues, escribimos este cántico y enseñadlo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea testigo contra los hijos de Israel. Deuteronomio 31, 19. Amén. Bueno, entonces ya vamos, ahora sí sabemos, el título de la lección es Mishnah y las reglas de la escritura divina. Ya tenemos un bosquejo general de lo que vamos a hablar. Tenemos ya el verso base. Entonces vámonos al contenido. Alguno de mis hermanos, de mis hermanas, que lo lea mi hermana
Shalom, ya que está ahí cerca Claudio. El contenido, mi hermana, de favor. Sin añadir más palabras, conozca las reglas para transcribir y traducir los capítulos 7, 8 y 10 de la Mishnah. Capítulo 7. Todo judío tiene como precepto positivo escribir en un rollo de la Torá para su propio uso, pues está escrito: y ahora escribíos este cántico, Deuteronomio 31:19. Es decir, escribíos la Torá en la cual está este cántico, ya que la Torá no se escribe en secciones separadas. Aunque sus padres le hayan dejado un rollo de la Torá, igualmente el hombre está sujeto al precepto de escribir uno él mismo. Si lo escribe con su propia mano, es como si lo hubiera recibido en el Sinaí. Pero si no sabe escribir, otros se lo escriben. El que corrige, aunque más no sea una letra en un rollo de la Torá, es como si lo hubiera escrito en su totalidad. Un rollo de la Torá escrito sin trazar líneas o escrito en parte sobre Hebil, del lado de la carne, y parte sobre Clav, del lado del pelo, está descalificado. Debe ser o todo sobre Hebil o todo sobre Clav. ¿Cómo se ha de escribir? Ha de ser con escritura correcta y muy bella. Entre palabra y palabra debe dejarse un espacio como de una letra pequeña, entre letra y letra como un cabello, entre línea y línea el espacio de una línea. El largo de cada línea debe ser de 30 letras, como para escribir 3 veces una palabra de 10 letras. Capítulo 8. Una sección abierta de la Torá puede tener 2 formas. Si el escriba la termina en la mitad de línea, deja libre el resto de la línea y comienza la sección abierta desde el principio de la línea siguiente. Esto se aplica cuando queda de la línea un espacio equivalente a 9 letras, pero si queda menos de eso o terminó la sección al final de la línea, deja sin escribir la línea siguiente y comienza la sección abierta al principio de la subsiguiente. Una sección cerrada puede tener 3 formas. Si el escriba la termina en mitad de la línea, deja un espacio equivalente a 9 letras y comienza a escribir al final de la línea una palabra del principio de la sección cerrada, de modo que el espacio en blanco quede entre esa palabra y el final de la sección anterior. Si no queda tanto de la línea como para dejar el espacio indicado y escribir una palabra al final de la línea, ha de dejar el resto de la línea en blanco. Dejar también un breve espacio al principio de la siguiente línea y comenzar a escribir la sección cerrada desde el medio de la línea. Si terminó al final de una línea, deja el principio de la siguiente, el espacio indicado, y comienza a escribir desde el medio de la línea. Se puede decir, por consiguiente, que una sección abierta comienza siempre al principio de la línea y sección cerrada comienza siempre a la mitad de la línea. Un rollo de la Torá en el cual no se ha corregido la gráfica plena o defectiva de las palabras puede ser enmendado y corregido tal como hemos explicado, pero si el escriba se equivocó en el espacio entre secciones, escribiendo una abierta como cerrada P o viceversa, o bien interrumpiendo y dejando en blanco un lugar donde no comienza una nueva sección, o continuando la escritura sin dejar espacio donde sí comienza una, o modificando la forma prescrita de los pasajes poéticos, ese rollo de la Torá está descalificado y no tiene otra enmienda, salvo desechar toda la columna en la cual el escriba se equivocó. Puesto que he visto una gran confusión en todos los rollos de la Torá que revisé con respecto a estos asuntos, y aún a los masoretas, aunque escriben obras destinadas a aclarar cuáles son secciones cerradas y cuáles abiertas, difieren entre sí, tanto como los rollos sobre los que se basan, me ha parecido escribir aquí.
acerca de todas las secciones de la Torá, cuáles son cerradas y cuáles son abiertas, como también la forma correcta de copiar los pasajes poéticos, para que en base a esto se corrijan y enmienden todos los rollos de la Torá. Para ello me he basado en un rollo famoso que se encuentra en Egipto y que contiene 124 libros de la Biblia, rollo que fue usado durante muchos años en Jerusalén para corregir en base a él todos los rollos de la Torá. Se basan en él porque había sido corregido por Ben Asher, el cual lo había revisado escrupulosamente durante muchos años, corrigiéndolo cada vez que lo copiaba. De allí copié el rollo de la Torá, que a mi vez escribí, conforme a las reglas tradicionales. El Cántico del Mar, Éxodo 15 del 1 al 9, debe escribirse en 30 líneas. La primera se escribe como de costumbre y las siguientes una con un espacio en el medio y la siguiente con 2 espacios intermedios, de manera que la línea quede dividida en 3 partes y al espacio de una línea corresponde escrito en la siguiente y viceversa. He aquí la forma, ver contexto hebreo. En toda la Torá, tanto en los pasajes poéticos como en el resto del texto, el escriba se ha de esmerar en cada letra, esté muy cerca de su vecina, sin unirse a ella ni apartarse demasiado, para que una palabra no parezca como 2, sino que entre letra y letra medie un espacio como el grosor de un cabello. Si pone 2 letras separadas, a tal punto que un niño no familiarizado con el texto confunda una palabra sola con 2, el rollo queda descalificado hasta que se le enmiende. Ahí está ahí. Ahora explíquenme todo lo que leyó nuestra hermana Shalom. Bueno, tenemos que ver que la Mishnah pudiera tener cosas positivas, cosas negativas. Sí, una de las cosas positivas es de que sí había una orden de escribir las letras, sí, que tenía que tener cierta separación. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque no cabía el error, ¿sí? Entonces, en la regla 7 nos está diciendo básicamente que las letras deben de estar perfectamente formadas, ¿sí? Cada letra tiene una forma específica dada por la tradición. Si una letra queda deformada, se parece a otra letra, está rota, está tocando a otra letra o no está completamente cerrada, el rollo queda descalificado, ¿sí? No se debe de escribir ni una letra de memoria, está prohibido. El escriba debe de copiar letra por letra mirando el texto. Si escribe, aunque sea una letra sin verla en el modelo, el rollo queda inválido, ¿sí? Otra también es que no se debe escribir el nombre de Dios sin intención. Cuando llega el nombre sagrado, el tetragrammatón debe preparar su mente, concentrarle y escribirlo con temor y pureza. Si comete un error de cualquier parte del nombre, no queda borrado, debe retirarse toda la hoja. La tinta y los utensilios deben de ser realmente aptos. La tinta debe de ser negra, durable y preparada según la tradición. El cálamo o pluma debe de estar limpio y sin defectos. El escriba debe de estar en estado de santidad, no debe escribir la Torá estando cansado, distraído, impuro ritualmente, ni hablando mientras escribe.
Debe escribir con reverencia porque cada letra es considerada sagrada. El rollo completo debe de ser revisado. Al terminar, otro escriba experto revisa todo el rollo. Si encuentra más de una letra invalida que no pueda corregirse sin retirar una sección, el rollo se considera inválido. Estas son las reglas del Mishnah para escribir un Sefer Torah. Este es lo que es el capítulo 7. La hermana leyó el capítulo 7 y 8. Yo creo para la siguiente semana, al siguiente día de Shabbat, vamos a estudiar los demás. Por mi parte es todo, mis hermanos, paso a vosotros y vamos a darle paso al estudio de los hermanitos. Si tiene alguna pregunta para la próxima semana, apúntenle.